Muchas gracias, Ani, gracias por esa introducción. Pues hoy vamos como nos lo explicó Ani y hemos dicho desde el inicio, hoy vamos a ver un tema más práctico de lo que usualmente se hacen en otros webinars. Bien, hoy vamos a ir directamente a usar una herramienta de transformación digital, la que nos va a ayudar como apoyo. Nunca vamos a sustituir al ser humano, por supuesto, pero sí va a ser un gran apoyo para lo que es la gestión del alcance del sistema de gestión de la calidad, que va más allá de lo que es la declaración pura y dura, sino la documentación de la misma y mantener actualizada ese alcance según los requisitos del contexto y de las partes interesadas, y vamos a ver cómo se gestionan procesos desde una herramienta de transformación digital. Particularmente, yo he tenido muy buena experiencia utilizando estas herramientas de transformación digital, puesto que en trabajos que son muy complejos para dar a entender, sobre todo a los que no son especialistas, estoy hablando de los responsables de mantenimiento, de compras, operaciones, logística, que no necesariamente van a conocer al enfoque de procesos, que necesitan un apoyo para el enfoque de procesos. Este tipo de herramientas le da mucho valor, y en el caso de Kantan la hemos diseñado con la intención de que sea una solución que apenas la adquieras, la puedas utilizar y explotar para los resultados, para apoyar los resultados de la organización. Muy bien. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación del día de hoy, y más que en la presentación quiero que hagamos la herramienta. Bien, la presentación solamente es una pincelada, un recordatorio de lo que nos dice la norma ISO 9001 sobre el alcance y los requisitos del sistema de gestión y sus procesos. Bien, entonces, en el alcance, primero que nada, la organización debe tener disponible un alcance y mantenerse como información documentada. Ese alcance, pues, es el que va a servir de referencia para saber en qué lugar, o en qué fracción de la organización, que puede ser una parte o el total de la organización, en donde se va a implementar el sistema de gestión de la calidad. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos. En este caso, tenemos que enunciar, es importante enunciar qué productos y servicios están dentro de ese alcance. La mejor práctica sería incluso incluir un catálogo de servicios o de productos. Esto pues sería el mejor de los casos, y por eso es que es importante gestionarlo, y proporcionar una justificación para cualquier requisito de la norma internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad. Usualmente acá, pues las empresas que no aplican desarrollo o que no hacen validaciones, normalmente son las que hacen esa clase de justificaciones. La verdad es que conforme se ha venido avanzando en los sistemas de gestión, cada vez hay menos justificaciones para dejar de aplicar algunos de los controles o algunos de los requisitos de la norma. La verdad es que en los últimos tiempos prácticamente todos los requisitos aplican. Eh, Evidentemente siempre queda la opción de dejar de aplicar el apartado 8.3 porque no hacemos diseño y desarrollo. No obstante, esto hay que mirarlo según el contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Bien. La conformidad con esta norma internacional solo se puede declarar si los requisitos determinados no aplicables no afectan la capacidad o la responsabilidad de la organización de asegurarse la conformidad de sus productos y servicios y el aumento de la satisfacción del cliente. Es decir, nosotros no podemos justificar la exclusión o la no aplicabilidad de algún requisito si es que se ve afectada la satisfacción del cliente. Esto parece de lógica, pero es importante que lo establezca como parámetro la norma ISO 9001 para que no se hagan exclusiones de sí porque sí. Muy bien, o sea, simplemente que esté bien justificada lo que nos dice ahí la norma. Luego en 4.4, la norma nos lleva a el sistema de gestión de la calidad y sus procesos, y expone que la organización debe establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la norma internacional. Fíjense cómo aquí nos habla de los procesos necesarios. Esto hay que resaltarlo porque no son solamente aquellos procesos que están relacionados con
los requisitos del cliente, sino los necesarios para poder tener un sistema de gestión de la calidad eficaz. En esto incluimos también procesos que son de dirección y procesos que son de apoyo. Luego vamos a ver cómo se estructura el mapa de procesos. Eso, pues, por supuesto, tiene toda una teoría detrás. Nosotros lo vamos a llevar directamente a la práctica. Dice que la organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe determinar entradas y salidas, determinar la secuencia de interacciones de los procesos, determinar y aplicar los criterios y métodos que incluyen el seguimiento, mediciones, indicadores, desempeño necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos, y la determinación de los recursos necesarios. Fíjense cómo aquí la norma ya nos está orientando en cómo debe ser la estructuración de esos procesos, y esto normalmente se resuelve por medio de una ficha de procesos o de una caracterización de procesos o una caja negra, bueno, dependiendo de los métodos que ustedes ocupen. Nosotros en la herramienta de transformación digital vamos a ver cómo esos campos ya están predispuestos y cómo queda la ficha de procesos apenas uno la documenta. Debes asignar responsabilidades y autoridades. En este caso, la responsabilidad de autoridades tiene que ver con los recursos humanos que intervienen y sobre todo la designación de roles y responsabilidades, que lo vamos a ver en una siguiente ecuación, cómo se hace la automatización de esa designación de roles y responsabilidades, y abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a el apartado 6.1. Esto también lo vamos a ver en próximas ocasiones, cómo se relaciona lo que es 4.1, 4.2 con 6.1, y se relaciona, se abordan desde los procesos como acciones para tratar los riesgos. En este caso, tomando como referencia un método de análisis de riesgo y la evaluación del mismo y posterior tratamiento según el apetito por el riesgo que tenga la organización. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, pero ahora mismo es importante destacarlo como requisito para la caracterización del proceso. También debemos evaluar los procesos e implementar cualquier cambio necesario. Esto es lo que nos evoca a que nosotros tengamos controles de versiones sobre esos procesos y mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. Esto es el enlace con el proceso del sistema de gestión de la calidad. Esta parte del 4.42 es en donde nos dice que en medida de que sea necesario, y en medida de que sea necesario, esta medida de que sea necesario es, esa necesidad va a ir incrementándose conforme va aumentando el nivel de madurez del sistema de gestión. Una de las sugerencias que nosotros hacemos es que podemos empezar con una definición muy sencilla de los procesos, pero al estarlo revisando constantemente, al estar incorporando nuevos elementos, se va robusteciendo esos procesos y al final le va a dar a la organización una fuente de información importante para poder, bueno, hacer cambios, mejoras, poder enseñar fácilmente o en este caso establecer procesos de conocimiento organizacional a través de la caracterización de estos procesos, y para ello es importante mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos y conservar información documentada para tener confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. Aquí fundamentalmente lo que nos están diciendo es que debemos tener un instrumento. Esto puede ser una caracterización o puede ser una ficha de proceso o cualquier otro instrumento, y que se dejen registros de la ejecución de cada una de esas actividades, que eso lo vamos a ver a través de la ejecución de cada proceso, normalmente en el apartado 8 o 7, dependiendo del tipo de proceso al que estamos refiriéndonos. Bien, vamos a un caso práctico, y para ello es importante que caractericemos una situación. Bien, para quienes asistieron al evento de la semana pasada, pues hablamos de calzados de excelencia. Hoy vamos a continuar con ese ejercicio para que podamos ver cómo cierra. Bien, en próximos eventos probablemente vamos a cambiar, o probablemente no, pues vamos a cambiar el enfoque con otros ejemplos para enriquecer las prácticas, pero en la planificación nos pareció pertinente cerrar con este ejercicio para que podamos ver cómo se enlaza lo que hicimos en 4.1, 4.2 con el alcance y finalmente
lo que es el enfoque de procesos. Bien, entonces voy a repasar este caso práctico. Primero que nada, se definió que Calzados de Excelencia es una empresa fundada en 1985 con el objetivo de fabricar y comercializar calzado de seguridad. El éxito de sus primeros tiempos fue atribuido a la bota clásica de cordones y resistente al agua, que se convirtió en un estándar para trabajadores de la construcción, del campo y profesiones que requieren trabajar al aire libre. CD, como lo vamos a conocer a partir de ahora, alcanzó una exitosa base de ventas a nivel nacional en el país en el que opera. Aquí en el país que opera lo vamos a dejar abierto, puede ser cualquiera, Latinoamérica o Europa. Bien, y su sede central, en este caso donde se encuentra su sede principal, creando canales con grandes superficies y tiendas especializadas. Por la confianza que ha generado en el mercado, logró firmar un contrato importante con la Empresa Nacional de Electrificación en el que suministró su calzado de seguridad a más de 12.000 trabajadores. Gracias a su éxito, crearon la marca CD Sport y esto le dio una plataforma para que puedan crear una nueva marca, CD Sport, inició una línea de zapatos y tomó conciencia de las oportunidades de crecimiento en el mercado de los deportes. Recientemente agregó una línea de calzado informal que se vendía en tiendas de minoristas propiedades de la misma compañía a partir del año 2015. En el año 2019 se caracterizaron por una diversificación hacia la ropa deportiva, es decir, ya con SD Sport se dieron cuenta que con la ropa deportiva, muy atentos con esto porque luego lo podemos analizar desde la perspectiva de lo que son las partes interesadas, perdón, de las oportunidades que van a poder aprovechar en la aplicación de riesgos y oportunidades, y que se enfocó en la ropa al aire libre, tanto para el trabajo como para el ocio. Bien, esto es para aumentar su mercado. Por consiguiente, para mantener ese nivel de crecimiento, la empresa se embarcó en la primera implementación de un sistema de gestión de la calidad para certificarse con la ISO 9001-2015 y decidieron hacerlo con Kantan. Y a continuación vamos a mostrar un caso práctico al respecto. Bien, entonces, ya conociendo esa situación, poniéndonos en situación, nos vamos directamente a la práctica. Bien, para entrar en la práctica, nosotros lo que vamos a hacer es ingresar a lo que es las aplicaciones de Kantan. Para ello, les voy orientando a un navegador. Aquí está www.kantansoftware.com. Bien, ustedes pueden ingresar ahí, de tener login, pues le dan clic aquí y eso le va a llevar a una pantalla como esta. Ya les voy a mostrar la pantalla, esta pantalla. Bien, esto les va a identificar a ustedes como usuarios. Aquí, vamos a ver, aquí ya me va a identificar a mí como usuario, aquí con un nombre de correo electrónico y una contraseña, bien, el cual me va a permitir a mí poder hacer trazabilidad de todo lo que ejecute, bien, en este caso el perfil que yo estoy ocupando, bien. Entonces, allí, pues, lo que vamos a ver es precisamente cómo se documenta el alcance y cómo se elabora el mapa de procesos. Bien, para el alcance, pues nosotros tenemos que primero reconocer que exista un proceso de gestión documental. Bien, ese proceso de gestión documental lo podemos reconocer desde aquí. Hay una elaboración, revisión y aprobación de documentos con una fase de publicación y una revisión de vigencia que cada cierto tiempo tiene que hacer un llamado. Esa revisión de vigencia la define cada una de las organizaciones en función a su dinámica. Lo que usualmente se hace ahora es que esa revisión de vigencia se haga cada un año, pero la verdad es que lo puede hacer cada 2 años o cada 3 años. Yo siempre sugiero que lo hagan cada un año y el sistema nos va a permitir hacer esa revisión de vigencia. Siempre vamos a tener la opción de que cuando hay una revisión o una aprobación que no se cumpla, que no estén de acuerdo, pues vamos a tener la posibilidad de dar un paso atrás para que se hagan las adecuaciones, dada una observación por una no conformidad. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces cómo se documenta
el alcance. Bien, para la documentación del alcance, una de las cosas que tenemos que pensar, y ya esto en el sistema de gestión de Kanban lo tiene bien establecido, es un árbol de documentos en el cual proceso por proceso van a permitir definir el nombre del proceso, los documentos de origen externo que se suben sin ningún control documental, o solamente el control documental de que existan ahí, pero sin revisiones y aprobaciones, la gestión de personas, los formatos que se utilizan como ejemplo. Dentro de esos formatos de ejemplo tenemos los propios formatos, procedimientos, el manual y los instructivos. ¿Bien? En el caso del alcance, como es un documento transversal, así como puede ser, no sé, las políticas, los objetivos, pues normalmente estarían en esta sección de manual. Fíjense como acá ya tenemos varios ejercicios de alcance de un sistema de gestión de la calidad, un alcance de seguridad de la información, de seguridad y salud en el trabajo, una política de calidad, una política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y una política general de seguridad de la información. ¿Bien? Específicamente, el alcance de gestión de la calidad, del sistema de gestión de la calidad, está acá y aquí nosotros podemos ver cómo él está en proceso, es decir, se hizo una elaboración en enero del 2022, el mismo enero se hizo la revisión y quedó en aprobación. ¿Bien? Ese recorrido lo vamos a ver en un momento. También nos permite hacer relación del documento alcance con otros documentos. Entonces, por ejemplo, el alcance del sistema de gestión de la calidad está relacionado con la política de la calidad y con el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, si nosotros queremos seguir relacionando, nosotros podemos relacionar otro documento. Por ejemplo, voy a añadir un documento más, bien, que puede estar relacionado para poder nosotros generar este alcance. Ese documento podemos verlo desde aquí. Vamos a poner que se relaciona con el alcance de seguridad de la información, que ese no estaba relacionado. Ahí lo relacionamos y fíjense cómo la idea de relacionar documentos implica que cuando nosotros vayamos a hacer una actualización del documento alcance, pues también tengamos que revisar o al menos considerar, no necesariamente revisar, pero al menos considerar el contenido que tengan estos documentos que están publicados. Muy bien. Entonces, para, para, para que veamos cómo funciona esta documentación del alcance, pues vámonos a la raíz manual y ahí podemos crear un nuevo documento. Este documento nosotros lo vamos a documentar desde un fichero, ¿bien? O desde un documento interno simple. Esto va a depender de que si queremos hacerlo desde un documento que está guardado en nuestro sistema, en nuestro directorio, o si lo queremos hacer desde el mismo Kanban. Voy a hacerlo desde el mismo Kanban, que es mucho más sencillo. ¿Bien? Entonces aquí le vamos a llamar alcance del SGC de calzado excelente. Muy bien. En este caso va a ser la versión 1. El código, nosotros podemos generar un código que este sería el alcance 004. El circuito que vamos a ocupar es el de gestión documental, el cual nos va a pedir los siguientes datos. La entidad es en la sede principal, de donde se ejecuta el alcance. El que está pidiendo este alcance es el elaborador de documentos. Identifica inmediatamente quién es el que está elaborando el documento. Esto es porque el sistema tiene una identificación desde que yo inicio el proceso. Bien, los comentarios, entonces, este es un alcance para la certificación de la ISO 9001 para CE, calzado excelente. Muy bien. Y el comentario de la versión, en este caso, puede ser primera edición, primera versión, perdón.
Esto es para que se pueda reflejar luego en el control de cambios. ¿Bien? Entonces, vamos a la práctica propiamente. Aquí vamos a desarrollar el cuerpo del alcance. ¿Bien? Entonces, en este caso, podemos hacer diseño y desarrollo. Aquí, la semana pasada, estuvimos analizando cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que tiene la organización, hacia dónde va a crecer. Entonces, aquí podemos decir de calzado, de seguridad y deportivo para eh, 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 el mercado nacional. ¿Bien? Con líneas de distribución ubicadas en las sucursales, autorizadas. Este alcance incluye los productos, esto me lo dice la norma, que yo voy a indicar los productos, CE para el trabajo y CE exporto. Bien, ahí está. Bien, entonces podemos acá, colocar acá, esto también es importante destacar, se incluyen los servicios de soporte por el número CE 800. ¿No? Vamos a poner que, o 800C, normalmente un número 800C. Y ahí ya yo configuré un alcance. Si tuviera no aplicabilidad, entonces ponemos, se considera no aplicable. Y aquí pondríamos tales y cuales requisitos. En el caso que estamos analizando, pues aparentemente no hay ninguna no aplicabilidad. De todas formas, eso cuando pase por revisión y aprobación, probablemente no lo destaquen, que si vamos a dejar de aplicar algún requisito, incluso recuerde que el alcance como información documentada va a ser versionado. Entonces, por ejemplo, cuando estemos haciendo la auditoría, y una auditoría interna o la auditoría externa, eventualmente, dado los análisis que se hacen a nivel de auditoría, nos pueden decir, sí, efectivamente tienes que dejar de aplicar alguno de los requisitos y se justificará por qué. Bien, en este caso podemos configurar el PDF como vertical u horizontal. Esto es normalmente vertical para que quede como información documentada. Bien, y ahí yo ya documenté mi alcance. Bien, ¿qué es lo que trae el sistema? Es la posibilidad de yo colocar ese alcance en revisión para una autoridad pertinente. Aquí lo voy a pasar a revisión. Esto manda un correo electrónico al próximo responsable, en este caso el responsable de la revisión, y ese correo, pues cuando le llegue a él, pues le va a aparecer esta clase de información, en este caso a un revisor del documento. Ese revisor del documento, cuando se mete a ISOTools, en este caso, perdón, a Kantan, en este caso vamos a ver, le va a llegar esta clase de notificaciones. Usted tiene que hacer una revisión. Y acá esta persona puede previsualizar, puede venir y revisar qué documento es el que está revisando, en este caso lo que documentó el anterior, aquí está lo escrito en el anterior, bien, y acá vamos a ver lo que es el proceso de ejecución de esa revisión, ¿vale? Tenemos el revisor del documento, nos salen más personas que revisan el documento, puede ser el mismo elaborador o
el revisor de documentos. Aquí vamos a dejar este revisor de documentos y esta persona va a decir si sí o no está conforme. Si no está conforme, lo va a mandar nuevamente a elaboración. Vamos a poner que sí está conforme. En este caso es pasar a aprobación. Aquí puede poner más detalles. Normalmente los comentarios son más enriquecedores cuando le ponen que no, porque me dice por qué no. O sea, porque yo no apruebo, no apruebo, por ejemplo, en este caso podría ser, no estamos incluyendo la ropa deportiva. Bien, entonces ahí hay un intercambio dentro del mismo sistema que va dejando trazabilidad de cuál es el alcance ya definido entre las partes, entre las autoridades que tienen esa facultad de definir el alcance. Esto lo manda ya a aprobación, ¿vale? Ahí cuando lo manda a aprobación, el sistema lo que hace es mandar una notificación al aprobador. ¿Bien? El aprobador lo mismo, va a tener la forma de ver lo que comentó, lo está en el alcance, lo que comentó el revisor, aquí pasar a aprobación. Normalmente los aprobadores pues, pueden tener un punto de vista más o menos crítico, pero vamos a poner el caso de que este aprobador estuvo de acuerdo, ¿bien? Para poder ver el proceso completo. Entonces el aprobador de documentos, fíjense cómo el sistema ya va identificando, haciendo como una especie de filtro de quiénes son los elaboradores, revisores y aprobadores. Esto no es que uno se pone a pensar en caliente, sino el aprobador ya lo va reconociendo dependiendo del tipo de documento. Entonces, si aprueba o no. Fíjense cómo ya tenemos una buena práctica de que el que elabora, revisa y aprueba son diferentes personas. Este aprueba y entonces este puede dar una instrucción, pasar a publicación el 15/09/2022. ¿Bien? Esto es para también darle instrucción a quien va a hacer la siguiente tarea, que va a ser la publicación. ¿Bien? La que hace, esa persona que hace la publicación tiene acá ya definido la tarea de publicar y dice que pasará a publicación el 15/9/2022. ¿Bien? Entonces, acá lo que vamos a hacer es ejecutar esa publicación. El publicador de documentos, en este caso voy a ser yo mismo, y va a enviar ya la publicación y va a decir que este documento va a revisar la vigencia esta persona. Como estamos en el 2022, podemos establecer una fecha de un año. Esto lo podemos hacer de forma automática o manual. En este caso lo voy a hacer manual para dejarle para el mismo 15 de septiembre del 2023 la próxima revisión. Así le va a mandar la tarea de la próxima revisión a esa persona. Y de una vez me dice que si voy a enviar un email para distribuir, ¿bien? Para distribuir el alcance. Y aquí voy a decirle que sí. Y aquí le digo lo que es el asunto. Alcance del SGC DCE actualizado para la certificación. Y aquí podemos poner, por ejemplo, certificación, aquí como que, aquí, ajá. Entonces, estimado equipo de trabajo, les enviamos el alcance del SGC aprobado. Bien. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, yo voy a enviar lo que es el enlace de documento en la herramienta, le voy a poner la fecha en la que se hace la publicación, que yo la puedo postergar para que se haga la tarea automática, y voy a enviar un correo a esta persona y voy a buscar un correo que pueda verificar. Voy a enviárselo a Ani y lo voy a enviar me lo voy a enviar a mí mismo, ¿no? A mi correo corporativo. Eso ya está haciendo la lista de distribución. Luego la podemos ver si ellos la ejecutaron. Bien. O sea, la ajustaron, vieron esa lista de distribución. Ya el documento está aprobado. ¿Sí? La próxima revisión va a ser el 15/9/2023 y está la tarea puesta.
Bien. Acá en el correo le llega a las personas, vamos a ver, a mí no me ha llegado todavía la distribución, pero nos debe llegar en cualquier momento a Ani y a mí que se aprobó un nuevo documento. Bien, y esta revisión queda disponible para la revisión de la vigencia. Y fíjense cómo el documento, si vemos aquí, el documento acá, voy a ir al gestor documental. Bien, el documento este que está en el manual, el alcance del sistema de gestión de la calidad de DSE, que es el A004, está vigente y está en revisión de vigencia para el 2023, portada para el 2023. Ahí está. Y yo puedo, por ejemplo, hacer cosas como relacionar documentos. Voy a relacionar documentos. Este documento está relacionado, por ejemplo, con lo que vimos hace un momento, con la política del sistema de gestión de la calidad. Esto, que está acá. Bien, y ahí ya se genera se va a generar la relación. Eso nos va a permitir a nosotros pues tener el documento ya cuando se vaya a revisar la vigencia, el documento relacionado. Puedo hacer nueva versión, puedo editar documentos, esto si tenemos los permisos, puedo tener una vista previa, fíjense cómo ahí está el alcance, lo puedo descargar y lo descarga en PDF. Ahí está, lo descarga en PDF y en vertical, como se lo solicitamos a la herramienta, y puede ver, por ejemplo, el histórico, en este caso, cuando pasó de versión, eso todo es control documental puro y duro, lo puedo eliminar, puedo ver los logs de quién lo ha visto, los cambios que ha sufrido, esto es para poder auditar el documento. Puedo moverlo de carpeta, puedo imprimirlo, puedo hacer una nueva lista de distribución, relacionar documentos o pasar a obsoleto. Si yo quiero una nueva lista de distribución, lo que me va a permitir a mí es volver a la lista de distribución y esta lista de distribución, si la han leído, me permite ver lo que son los logs de lectura. Ahí está, a quién se le distribuyó, a qué hora y a qué correo electrónico. Y esto es para quienes han trabajado con sistemas de gestión y que saben el dolor de cabeza que resulta el gestor documental, es maravilloso. ¿Por qué? Porque no nos tenemos por qué preocupar por estar levantando esta clase de información. Esta clase de información ya la tiene el sistema relacionado. Bien, entonces ya está definido el alcance. Ya ese alcance está ahí disponible para que en el caso de que vayan a hacer alguna auditoría o en el caso de que un cliente quiera y diga, oye, lo que pasa es que el alcance de tu certificación no es suficiente, nosotros necesitamos que los productos que a nosotros nos suministras también estén dentro del alcance. Pues no pasa nada. Nosotros vamos al sistema de gestión de la calidad, aquí al manual, y ese manual tiene el alcance y le doy una nueva versión. Y esa nueva versión lo que me va es abrir un nuevo histórico, que puede ser por interno simple, por un fichero o desde enlace. Desde enlace quiere decir que lo puedo hacer, por ejemplo, desde la nube. Bien, entonces eso queda allí definido. Y el siguiente punto, esto es la definición de 4.3, y el siguiente punto es 4.4. En 4.4 lo que tenemos es un mapa de procesos. Para el mapa de procesos, pues fíjense cómo la herramienta tiene, este mapa de procesos que estamos viendo aquí es el mapa de procesos de la Escuela Europea de Excelencia. ¿Ya? Esto para quienes han hecho el curso de transformación digital han visto cómo hemos montado todo este mapa de procesos. Bien, hoy les voy a mostrar cómo se hace otro mapa de procesos. En este caso está el mapa de procesos de calzado excelente. Fíjense cómo nosotros podemos tener en el mismo centro diferentes mapas de procesos. ¿Por qué? Porque en un mismo centro podemos tener diferentes alcances. Esto es que yo tengo un sistema de gestión de la calidad con un alcance específico para la sede principal y un alcance diferente para una sede secundaria o una sucursal. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso se gestiona. Bien, este es el mapa de procesos. Para hacer ese mapa de procesos, pues hay técnicas para poder ir viendo el paso a paso. En este caso, nosotros hemos utilizado el método de Roberto Valero.
de gestión por proceso, en el cual se divide en tres grandes niveles: estratégicos, operacionales y de apoyo. ¿Bien? Eh, lo que hace este método es que uno vaya elaborando cada una de las cajas y va ya viendo cuáles son las interacciones. ¿Bien? Cada una de las cajas va a estar determinada por unos campos, que esos campos te lo obliga la norma. Bien, entonces, por ejemplo, si yo entro a ese proceso, fíjense cómo es natural. Yo voy al mapa de proceso y dentro del mapa de proceso quiero inspeccionar un proceso y ese proceso tiene los elementos que me pide la norma. En este caso, por ejemplo, los datos del proceso, las necesidades del cliente y materia prima, el código del proceso, el responsable de ese proceso, el objetivo del proceso o el propósito que tiene ese proceso, también le dicen objetivos misionales del proceso, el alcance del proceso, ¿bien? Y eso todo lo podemos editar desde aquí. Ya, por ejemplo, puedo poner necesidad expectativa de materia prima, voy a ponerle aquí C, el proceso puede ser el código P2001, por ejemplo, el nombre de la persona, en este caso el nombre de la persona responsable lo trae por defecto, podemos variarlo dependiendo de la estructura organizacional. Esto también puede ser, por ejemplo, el gerente de gestión de la calidad, ¿bien? Lo permite editar. El objetivo, en este caso se documenta el objetivo, es determinar, determinar las necesidades y expectativas del cliente y los requisitos de materia prima podemos poner aquí para que veamos cómo se edita, CE. Bien, y el alcance de ese proceso es la línea de producción del calzado de seguridad de CE. Y también podemos poner CE Sport. ¿Bien? Ahí. Luego tenemos el desarrollo del proceso, en el cual me definen lo que son las entradas: solicitud de oferta, propuestas aceptadas y solicitud de materia prima. Y en las actividades, elaborar propuestas, elaborar órdenes de trabajo, cotizar a proveedores por la parte de materia prima, y las salidas son propuestas, órdenes de trabajo para procesos operacionales y órdenes de compra. Bien, nosotros podemos, por ejemplo, aquí como entrada son licitaciones, por ejemplo. Entonces, en este caso, elaboración o responder a pliegos de licitación y propuestas a licitaciones. ¿Bien? Ahí yo lo puedo editar de esa forma. Bien, luego me pide lo que son los recursos. En este caso tiene 10 vendedores, 3 compradores y 2 ingenieros de preventa. Bien, eso también puede ser, por ejemplo, considerar lo que es un ingeniero de I más D más I. Bien. Están los requisitos que requiere ese proceso, en este caso cantidades requeridas, modelos y especificaciones técnicas de materia prima. Bien, esos son los requisitos para este proceso. Y tenemos los indicadores, que son propuestas ganadas entre propuestas colocadas por 100 para ver el hit rate de la organización, y pedidos entregados a tiempo, en este caso para la parte de materia prima. Estos son pedidos de materia prima. Y aquí pedidos de materia prima realizados. Bien. Eso también me permite definir el alcance, quiénes son los que pueden ver y ejecutar este proceso. Yo puedo poner administración o puedo buscar otros también, no sé, ventas, por ejemplo, y aceptar y darle un permiso para que esta persona pueda administrar o leer. En este caso, ventas puede ser un lector. Bien, allí está ya configurado la ficha de procesos. Bien. Esa ficha de procesos yo puedo hacer una nueva versión. Esto es para poder mantener información documentada. Puedo editar la ficha como lo vimos ahora, y en este caso se puede imprimir la ficha. Por ejemplo, si yo le doy a imprimir, me va a traer todos los datos que yo quiera. Lo voy a pedir en vertical, por ejemplo, y me genera la ficha. Ahí ya está imprimiendo la ficha. Puedo distribuir la ficha también, como se distribuye un documento. Bien, ahí está la ficha impresa, ahí está.
el proceso, la caracterización del proceso. Fíjense que esto lo hicimos ¿en cuánto tiempo? 5 minutos. ¿Cuánto tiempo nos lleva si no tuviéramos una herramienta como esta? Déjenlo en el comentario, seguramente es mucho más. Puedo generar, por ejemplo, el histórico del documento. En este caso solamente está la primera versión. Ese histórico me va diciendo la historia de las diferentes versiones. Los logs, quiénes se han metido, qué ediciones han hecho. Estos logs es para poder no solamente poder auditar los procesos, sino la forma en cómo se gestionan. Puedo replicar permisos, en este caso para traerme permisos de otro proceso, o pasar obsoleto, es decir, este proceso ya no lo voy a utilizar. Yo esos procesos los tengo definidos acá. Tengo todos los procesos del sistema de gestión. En este caso estoy gestionando dos procesos o dos sistemas de gestión sobre la misma línea de procesos. Lo que tengo que tener claro es cuáles van para uno y cuáles van para el otro. Esto lo logro por medio de la codificación. Los PR van para una línea y los P van para otra línea. ¿Bien? Eso, pues yo puedo ir generando vistas, puedo exportar, puedo crear una nueva versión de todos estos procesos. Todo eso se puede ejecutar desde allí. Y finalmente, ¿cómo lo ve un usuario? Bien, puede verlo así. Aquí vemos un mapa de procesos, como le dije, de la Escuela Europea de Excelencia, que está más elaborado que el que acabo de construir. Evidentemente, el que acabo de construir tengo que seguir haciendo relaciones, entregándole tareas y demás, pero le voy a mostrar uno que ya está hecho. Por ejemplo, acá, este mapa de procesos, por ejemplo, la asesoría académica tiene toda su caracterización y puedo ver, por ejemplo, que tiene oportunidades relacionadas a este proceso. Asesoría académica tiene una oportunidad, de qué origen sale la oportunidad, el tipo de oportunidad y si la misma es de prioridad alta, media o baja. Bien, también vemos si tienen riesgo, por ejemplo, en este caso esa asesoría académica tiene esos riesgos que están allí. Eso lo vamos a ver cómo se realizan en en otra oportunidad, cuando veamos riesgos y oportunidades, que va a ser todos los jueves. Vamos a ver si tiene, por ejemplo, en este caso, gestión de residuos. Aquí tiene residuos de oficina, y aquí toda la descripción de cómo se gestiona esos residuos como proceso, y tiene también necesidad de formación. Estos todos son los cursos que están haciendo desde el proceso de asesoría académica. Entonces, bueno, aquí ya está un proceso construido. El proceso que acabamos de hacer, que es este que está aquí, por supuesto, le falta construir. ¿Bien? A lo sumo lo que puedo desarrollar lo que son los documentos que he relacionado con él, que es el alcance del sistema de gestión, el proceso de elaboración de oferta o el procedimiento de elaboración de oferta y todo lo que es la carpeta de procedimientos. Desde aquí, el usuario puede ver, por ejemplo, cuáles son los procedimientos que están vigentes en el sistema de gestión y puede ir directamente a su procedimiento de elaboración de ofertas. Aquí, por supuesto, por razones obvias de que esto es una prueba, no vamos a ver el procedimiento como tal. Aquí tendríamos que escribir un procedimiento, pero se ve, bueno, que lo podemos editar con el logo de la organización. Y eso lo ven desde el proceso. Entonces, fíjense como grandes lecciones aprendidas, nosotros con una herramienta de transformación digital, lo primero que tenemos es una flexibilidad a la hora de ir a relacionar todos los componentes del sistema de gestión. Lo otro es que nos permite hacer seguimiento a las diferentes actividades, por complejas que sean, del sistema de gestión. Logramos el empoderamiento de los dueños de procesos sobre su proceso y todos los componentes que ellos requieren, y nos permite hacer una gestión de procesos no solamente en la ejecución pura y dura, que evidentemente la tenemos que hacer para que continúe el negocio, sino en la formalidad para poder hacer auditorías de los logs de cambios que tenga. Podemos controlar los cambios, podemos hacer distribuciones, podemos hacer asociación con los procedimientos. Para quienes han vivido auditorías, que seguramente son muchos los que están ahora mismo en línea, hacer esta relación en la cual yo agarre el proceso. Bueno, voy a ir por otro, por ejemplo este, que tenga el nombre del proceso, el código del proceso, que tenga todas las actividades, entradas, salidas, recursos y los indicadores. Solamente eso puede resultar en un proceso de auditoría unos 30 minutos. Bien, entonces
fíjense, en cuestión de 5 segundos, yo ya tengo toda la información a la mano. Y luego, si le dicen, bueno, por ejemplo, tú tienes algún proceso de gestión abierto, pues aquí solamente dando clic lo va a llevar a donde esté abierto proceso. En este caso, en gestión de residuos, este proceso que elegí yo tiene uno. Y en formación, vamos a ver si tiene pendiente. Ya no tiene pendiente porque lo ejecutó. Esto quiere decir que estuvo pendiente alguno, pero ya lo terminó. Entonces, bueno, podríamos ver a la evaluación de la eficacia, que la evaluación de la eficacia la vamos a ver en otro caso práctico muy pronto, cuando ya vean, cuando corresponda. Vean la agenda que tenemos en la Escuela Europea de Excelencia, que donde jueves a jueves vamos a estar haciendo esta clase de prácticas. Muy bien. Hasta acá la intervención práctica. No sé si a lo largo de mi intervención surgieron preguntas, dudas, consultas.